al 5. Amén. El tema de la predicación en esta mañana es la obra de Dios en la tierra. Amén. La obra de Dios en la tierra. San Mateo capítulo 11, verso 1 al 5. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Amén. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bendito el nombre del Señor. Oremos en esta mañana para que el Señor hable a nuestros corazones. Señor Jesús, bendito y alabado tu nombre, Jesús de la gloria. Te alabamos, te bendecimos, Dios. Tú eres grande, eres bueno, Jesús. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta mañana te pedimos, Jesús, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Usa mis labios, Señor, usa mi boca, Señor. Oh, aquí hay una iglesia que necesita escuchar tu voz, Señor. Así que yo te ruego, Señor, que seas tú, Señor, dirigiendo esta palabra a cada corazón y a cada vida, Señor. Oh Padre del cielo, porque tú eres santo y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad y se sienta, hermanos. No acostumbro a predicar muy largo, ¿cierto? Esperemos que el Señor nos ayude y de aquí a las 2 de la tarde estemos saliendo. Amén. Gloria al Señor. Estamos en la dominical, ¿cierto? Gloria al Señor. Y estamos dispuestos a escuchar la voz del Señor. Amén. Gloria al Señor. Permítame, hermano, en esta mañana contarle algunas historias que están en la palabra del Señor, obviamente. Y permítame parafrasear un poco en ellas, porque la Escritura nos da para eso, para parafrasear, para meternos en la historia e investigar un poco de cada hecho, de cada suceso que está plasmado ahí en la palabra del Señor. Amén. Juan el Bautista estaba preocupado. Él estaba en la cárcel, aunque él había bautizado a Jesús, obviamente, y había dicho una cantidad de cosas de Jesús, pero estaba preocupado porque alguien le diera noticia y que le fuese y le preguntase a Jesús si ese era el que estaban esperando, que tenían que esperar a otro, si era él, que lo dijera abiertamente. Pero el Señor le dice a sus discípulos, a los discípulos de Juan, que vayan y le digan a Juan, obviamente, valga la redundancia, todas las cosas que ellos están viendo, todo el testimonio de vista que ellos mismos están apreciando, todos los milagros que están sucediendo. Ese es el testimonio verdadero que dice Jesús, que le lleven obviamente a Juan. Bendito el nombre del Señor. Permítame, hermano, en esta mañana contarle una historia. La primera historia que quiero contarle está en San Marcos capítulo 5. San Marcos capítulo 5 nos narra una historia bien especial y maravillosa. Dice la palabra del Señor que Jesús con sus discípulos vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie podía dominarlo. Un joven
Me imagino yo con su familia viviendo en su casa, un muchacho con una vida normal, obviamente, que era el orgullo, era el anhelo de sus padres, el verlo crecer y ver ese muchacho trabajador, siendo un muchacho obediente, siendo un muchacho con un futuro impresionante, y siendo de repente la envidia o el orgullo de mucha gente diciendo: qué muchacho, qué ejemplo de muchacho. Yo quisiera que mi hijo fuese así, yo quisiera tener una familia como la que tiene fulano de tal, una familia intachable, unos muchachos con un ejemplo maravilloso, bendito el nombre del Señor. Pero que de repente el muchacho comienza a portarse mal, de repente algo comienza a sucederle al muchacho. De repente el muchacho ya no se sentía cómodo en casa, ya comenzó a gritarle a papá, comenzó a ultrajar a mamá, a portarse mal en la casa, ya se estaba volviendo insoportable. Los padres obviamente comienzan tristes y preguntarse qué es lo que está pasando con el muchacho, qué es lo que está sucediendo. No es normal lo que a él le pasa. De repente ya el muchacho no venía a dormir a la casa, de repente el muchacho ya venía con algunas heridas porque en la calle ya no se lo soportaban. El muchacho ya era el horror de las calles, ya la gente decía: pero si este era el que se comportaba bien, si no había tache en él, ¿qué le está sucediendo? ¿Qué le está pasando? ¿Qué será lo que está sucediendo con el muchacho? Bendito el nombre del Señor. Trataron de llevarlo a algún centro de rehabilitación, pero allí tampoco pudieron con él, porque allí lo amarraron de repente con algunas cadenas, pero las cadenas las reventaba, lo hicieron con grillos y los grillos también los volvía a pedazos. Ya no se lo podían aguantar, ya no lo soportaban. El muchacho comenzó a caminar y a dar voces en las calles, ya era el fastidio para el pueblo. Qué horror con ese loco, ¿qué vamos a hacer con el loco? Ese loco es insoportable. Ese muchacho que antes estaba bien en su casa, ese muchacho que antes se vestía, ese muchacho que era un ejemplo para todos, ahora ya no lo soportamos, ya no lo aguantamos. ¿Qué vamos a hacer con él? El muchacho solamente encontraba un lugar de descanso y era el cementerio. Allá, ese lugar oscuro, ese lugar frío, ese lugar fétido, era el único lugar donde él podía estar, buscar un poco de tranquilidad y estar apartado de la sociedad que en ese momento lo estaba discriminando y lo estaban haciendo a un lado. Pero Jesús tenía que llegar a aquella región. Jesús sabía la necesidad que había allí en esa aldea. Bendito el nombre del Señor. Y Jesús no se hace esperar, sino que llega con toda su gente. Allí pisa la playa y lo primero que se encuentra es aquel endemoniado que viene a postrarse delante de la presencia de él, porque ante Jesús se doblará toda rodilla de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra, y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Allí se encontraba el endemoniado suplicándole al Señor que lo dejara tranquilo, que no quería nada con él, que lo dejara tranquilo. Pero Jesús sabía lo que este hombre necesitaba. Jesús siempre sabe lo que el hombre necesita. A su nombre sea la gloria. Y él no se hace esperar y echa ese demonio de allí, de ese hombre. Y ahora vemos el que antes le corría, ahora vemos aquel hombre que andaba sucio en las calles, ahora vemos aquel hombre que se laceraba su cuerpo, ahora lo vemos en su juicio cabal, parado delante del Señor, suplicándole que lo deje ir con él, porque él quería seguir experimentando esa emoción, quería seguir experimentando la presencia del Señor, no quería despegarse de allí. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Jesús le dice: vete a tu casa, y muéstrate los tuyos, aquellos que antes te rechazaron, aquellos para los cuales antes
La palabra del Señor dice que Jesús sana a un sordo mudo. Aleluya. La palabra de Dios dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiesen las manos encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Aleluya. Allí hay otra familia también, con tremenda tristeza y tremendo dolor. Porque qué padre o madre, qué familia no quiere que sus hijos estén sanos, absolutamente sanos, que no les pase nada. Y ese era el anhelo de esta familia, el deseo de esta familia, de tener un hijo completamente sano, pero que de repente el muchacho comienza a crecer y se dan cuenta de que él no pone mucho cuidado, no presta mucha atención, que sus palabras son medias. Comenzó a crecer el muchacho y ellos querían escuchar el sonido de la voz de él diciendo papá y diciendo mamá, que ese es el anhelo de nosotros los padres, escuchar las primeras palabras de esos pequeños diciéndonos papá o diciendo mamá. Ese es el anhelo, el deseo. Pero en esta familia no ocurría así. En esta familia había una tristeza, obviamente, por el muchacho, porque el muchacho no se podía comunicar con nadie. Quizás era en las reían en el colegio, quizás toda la gente en las calles, sus amigos se reían del tatareto, se reían de aquel hombre que no podía comunicarse bien con aquel jovencito, que no podía tener sus amistades normales, porque siempre había alguien que se burlaba y se reía de él, y él prefería callar y esconderse tal vez de sus amigos o de la gente que lo rodeaba, estar escondido en su casa. Pero un día Jesús tenía que pasar por allí, un día Jesús tenía que llegar a esa aldea, y cuando Jesús llega a una parte, nada puede ser igual. Dios todo lo transforma, bendito el nombre del Señor. Dios hace milagros, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Hoy trae el muchacho de Jesús. Oh, bendito el nombre de Jesús. Trae el muchacho de Jesús, aquí está. Nosotros sabemos, hemos escuchado todos los milagros que tú has hecho, todas las obras que tú has hecho. Nosotros lo traemos para que usted el día haga con él lo que tiene que hacer. Nosotros queremos escuchar la voz del muchacho. Nosotros queremos comunicarnos con él normalmente, como una familia normal. Bendito el nombre del Señor. Y claro, Jesús no se hace esperar, porque si alguien no se hace esperar, se llama Jesucristo de Nazaret. Bendito el nombre del Señor. Lo toma de su mano, lo lleva fuera de la aldea. A su nombre sea la gloria. Lo primero que él hace es meter sus dedos en los oídos de él, desatarle, volverle otra vez a la escucha. Bendito el nombre del Señor. Y él escupe sus dedos y mete los dedos en la lengua, en la boca de aquel muchacho, y desata su lengua. Ahí comienza, le da el habla otra vez al muchacho, y el muchacho regresa a casa, diciendo papá, aquí estoy, Jesús ha hecho el milagro. Mamá, cuántas veces había anhelado decirte lo hermosa que estás o lo hermosa que eres, pero no podía. Pero ese Jesús que vino, ese Jesús desató mi lengua. Ahora puedo decirte lo que yo siento en mi corazón. Oh, a su nombre sea la gloria. Alabado seas tu Señor, alabado seas tú. La obra del Señor en la tierra, la obra de Dios en la tierra. Dios no se deja esperar, Dios hace milagros. Oh, cuando la ciencia dice, oh, no somos capaces, ahí se muestra Dios y dice, aquí estoy, yo soy capaz de hacer lo que yo quiera. Bendito el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria.
Tenemos en el libro de San Marcos, también el capítulo 10, el verso 46. La palabra del Señor nos dice en su encabezado: el ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. La Biblia no nos dice cuánta familia tenía este ciego. Tampoco nos narra y nos dice cuánto tiempo llevaba en esa situación. Tampoco nos dice si había nacido de esa forma, sino que simplemente estaba sentado junto al camino mendigando. Un hombre con una situación terrible, una situación paupérrima, la que tenía en su vida, bendito el nombre del Señor. Una situación tremenda, no podía valerse por sí mismo. Lo único que podía hacer es sentarse junto al camino, porque por allí pasaba mucha gente, y esperar la lástima de alguien, que alguien le extendiera su mano y le regalara una moneda para poder subsistir, para poder llevar a su casa, tal vez porque papá y mamá le enseñaron a él que era la única manera de valerse, de ir a pedir un poquito, unas cuantas monedas para alimentarse, porque si no tampoco podía estar en su casa. A esa situación había llegado. Y aparte de eso, todos los que ciegos de la época tenían que tener una marca, y era una capa que los identificaba. Desde muy lejos veían al hombre con la capa y se daban cuenta: allá está el ciego, allá está ese hombre miserable, allá está ese hombre necesitado, ese hombre que necesita de lo poco que nosotros le regalamos. Allá está rogando e implorando. Pero yo me imagino que alguien le había hablado de Jesús. Alguien le había dicho: cuando tú escuches mucha gente que pase por aquí, es porque viene el Maestro, viene Jesús. Bueno, ¿quién es ese Jesús? Ese Jesús le ha hecho muchos milagros. Ese Jesús puede hacer algo en tu vida. Ah, bueno, entonces en esta ocasión no voy a pedir una moneda, sino que voy a pedir el socorro del que viene, de ese Jesús. Y ese Jesús, ¿quién es? Ese Jesús es el que narra la Biblia, el Hijo de David. Ese es. Ah, bueno, entonces yo voy a gritar mucho. Tal vez Él se compadezca de ti. Tal vez Él haga algo en tu vida, bendito el nombre del Señor. Cuando comienza Él a escuchar el murmullo, el caminar de mucha gente, la gente que estaba por allí y nadie le ponía cuidado a ese ciego que estaba tirado en el camino, mendigando un poco, un pedazo de pan, un poco de comida para alimentarse, una moneda para llevar a su casa. Oh, pero Él dice: aquí está la oportunidad, es la oportunidad para mi vida, no la puedo dejar pasar. Alguien me dijo que tenía que gritar. Yo no veo a nadie, solamente es una sombra total en mi vida, pero voy a gritar. Algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Bendito el nombre del Señor. Y comienza a gritar y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero enseguida vinieron a decirle: ey, no molestes al Maestro, déjalo quieto, Él está muy ocupado, Él va muy enredado en sus cosas. Oh, pero Él decía: esta oportunidad, ya me dijeron que era Jesús el que venía, ahora voy a gritar más. No importa lo que diga la gente, no importa lo que la gente piense. Hoy es mi día, hoy me apodero de mi promesa, hoy me apodero de mi bendición, y la bendición es recobrar la vista. Bendito el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. El hombre vuelve y grita de nuevo, vuelve y clama de nuevo, y allí estaba Jesús presto
Señor que arrojando su capa se paró, se incorporó. Bendito el nombre del Señor. Ustedes saben qué significa eso. Él arrojó su capa. Dice: de ahora en adelante jamás me va a volver a llamar a nadie que soy un ciego. Nadie se va a volver a fijar en mí que soy un ciego, porque hoy el Señor va a hacer algo importante en mi vida. Hoy el Señor me va a levantar la vista. Hoy nuevamente me voy a valer por mi Cristo. Oh, así que no necesito esta capa. Me la dejó así tirada. Oh, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que desean? Oh, que recobre la vista. Ay, el Señor le dice: vete, tus pecados te son perdonados. Bendito el nombre del Señor. Y el escritor nos muestra, oh, ya este hombre, a un Bartimeo que antes anhelaba una pieza de plata, una monedita de plata, ya lo vemos andando con Jesús por el camino. Oh, porque es imposible dejar a Jesús cuando se hace un milagro. Es imposible dejarlo. Oh, hay que seguirlo. Bendito el nombre del Señor. Es algo que nos trae a Él. A su nombre sea la gloria. Oh, ese aplauso fuerte del Señor en esta mañana. San Juan capítulo 5. Aleluya. San Juan capítulo 5. La palabra del Señor dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en el estanque, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud, escuché esto, hermano, de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y mire aquí en el verso 5, dice: había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, se le acercó o le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Oh, aleluya. Y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Allí hay otra historia bastante triste, bastante impresionante. La palabra de Dios nos dice que este hombre hacía 38 años que había sufrido un accidente o una enfermedad. No sabemos cuántos años tenía, de pronto 40, 45, 50, no sabemos la edad exacta. Pero sí nos dice que antes había estado sano. Un hombre que podía caminar tranquilamente. Un pequeño que tal vez jugaba con sus amigos, era la alegría de la casa, era el que corría a abrazar a mamá, a abrazar a papá cuando llegaba del colegio. Era un hombre joven normal como cualquiera, pero que en cierto día la vida le había jugado una mala pasada y había quedado paralítico. La única solución que tenía era el estanque de Bethesda, porque tenía mucha fama. Allí llegaba cualquier enfermo de cualquier enfermedad, y llegaba al estanque porque allí ocurría un milagro de tiempo en tiempo, y era que un ángel bajaba y agitaba el agua, y el primero que llegase y tocase el agua quedaba sano. Solamente uno, el que primero llegase. La palabra del Señor nos dice cómo llegaba este hombre todos los días allí, a ese lugar. Pero allí estaba. Yo me imagino que la familia, algún familiar lo tomaba y lo llevaba en la cabalgadura, tal vez en algún camello, de repente en alguna camilla lo llevaban muchos allá al estanque, y allí lo dejaban tirado
ayudara a llegar al estanque. Había muchas ocupaciones, sus hermanos tenían que ir a trabajar, su papá también tenía que estar en sus labores, no había a quien le pudiese prestar cuidado a aquel para que le ayudara a llegar al estanque primero que los otros enfermos, y allí estaba él, 38 años anhelando el volver a caminar, deseando el pararse nuevamente, el poder llegar nuevamente a su casa, corriendo a abrazar a su mamá, abrazar a su papá o abrazar a sus hermanos, decirle: aquí estoy, algo ha sucedido en mi vida. Y Jesús tenía que pasar precisamente por ahí, y llega al estanque y se queda mirando y se da cuenta de que aquel hombre llevaba 38 años tirado allí, esperando de que alguien lo llevara hasta allá al estanque. Y Jesús le hace una pregunta, tremenda pregunta, que le dice: ¿quieres ser sano? Llevaba 38 años yendo allá a ese lugar. ¿Cómo no iba a querer ser sano? Claro que quería ser sano. Era el deseo, el anhelo, era lo que él, cada mañana que se despertaba, era el sueño de él, volver a caminar, volver a valerse por sí mismo, no tener necesidad de la compasión de las demás personas. Bendito el nombre del Señor. Y él comienza a narrarle la triste historia a Jesús. ¿Cómo no voy a querer ser sano, Señor? Claro que quiero ser sano. Pero resulta que acontece que mientras que yo o baja el ángel y agita el agua, yo voy a ir al estanque, o no tengo quien me haga el favor. Cuando pasa eso, alguien va primero, alguien desciende primero, me gana la carrera. Este hombre, me imagino que pensó: si yo le cuento esta historia a Jesús o a este hombre, nosotros sabemos quién era Jesús, claro, nosotros lo sabemos, pero él no lo sabía. Él no sabía quién era el que estaba parado allí hablando con él. Los que estaban adentro tampoco sabían quién era el que estaba afuera hablando con ese hombre. Quizás todos habían volteado la espalda porque él se encontró a alguien que lo va a ayudar. Así que es necesario estar pendientes del estanque para que ese no venga y nos gane la carrera. Todos le voltearon la espalda a Jesús. Bendito el nombre del Señor. Oh sí, Señor, yo necesito de que alguien venga y me ayude. Oh, pero el Señor le dice: bueno, pero si usted quiere ser sano, es muy sencillo. Levántate de ahí, toma tu lecho y comienza a caminar. Bendito el nombre del Señor. Y ese hombre le creyó a Jesús. Ese hombre se incorporó de allí, tomó su lecho y comenzó a caminar. Aleluya. Ahora el que estaba allí tirado, mendigando, esperando, ya está con su lecho caminando. Oh, bendito el nombre del Señor. Y los que estaban allí dentro esperando dejaron la oportunidad. Los que estaban esperando que el ángel bajara, dejaron ir al que mandaba. El ángel, bendito el nombre del Señor, lo dejaron ir allá, siguió de largo. Solamente aquel hombre que le creyó pudo levantarse de allí. Oh, la obra de Dios en la tierra. Bendito el nombre del Señor, su nombre. A Jesús a la gloria. Oh, permítame contarle la última historia, hermano. Está en San Juan capítulo 11, verso 17 en adelante. Había una problemática en una familia. La familia, nos cuenta la historia, estaba conformada por dos hermanas y un hermano. No nos dice de papá, no nos dice de mamá, simplemente de estos tres personajes. Y de repente el hombre de la casa algún día comienza a sentirse mal, enfermo. Comienzan a llevarlo a los médicos. Los médicos decían: no sabemos qué es lo que tiene, es una enfermedad extraña. Pueden llevarlo a otro médico si ustedes desean, pueden llevarlo a otra clínica a buscar otro dictamen diferente de otro médico, porque nosotros hasta aquí llegamos, nosotros no sabemos qué es lo que tiene. Es una enfermedad bastante extraña, es primera vez que la vemos, nunca nos habían hablado de ella, así que la medicina hasta ahora no ha investigado sobre esa enfermedad. Las hermanas, obviamente muy angustiadas por la enfermedad de aquel hombre, se acuerdan de que tenían un amigo llamado Jesús.
alguien que lo habían tratado bien, alguien que en su aldea le tenían la camita por allí, alguien que le daban las mejores comidas, alguien que se había hecho muy amigo de ellos, querido de ellos, y no estaba por aquellos alrededores. Pero entonces llaman a uno de sus discípulos, de vayan y díganle allá al maestro, a Jesús, díganle que Lázaro, el que tú amas, está enfermo. Así de sencillo. Ellos querían mover un poco lo que tenían con él, la amistad que tenían. Querían recordarle que era un hombre amado por Jesús, que era un hombre importante, que no era cualquier personaje, que se acordara de los días que había estado en su casa y de lo bien que los habían atendido en su casa y cómo se habían comportado con ellos. Y claro, los discípulos se van a avisarle, los mensajeros se van a avisarle a Jesús, y se demoran por allá algunos días para llegar, bendito el nombre del Señor, y encuentran al maestro y le dicen: mire, hay una razón especial para ti, hay un mensaje especial para ti. Resulta que hay un problema allá en la casa de Marta y María, y Lázaro, el que tú amas, está gravemente enfermo, tiene una enfermedad impresionante. Y tú sabes la amistad que ustedes han tenido, entonces es necesario de que usted se mueva, llegue ligero. Oh, pero el maestro parece que como que aquello para ellos como que no le importó mucho. Muchachos, tranquilos, no hay problema. No hay tanta enfermedad, quedémonos por aquí otros días, otras horitas, vamos a hacer otras cosas por acá que nos necesitan. Pero por allá, como a los 2 días, se acuerda y dice: vamos a ir a despertar a Lázaro. No, si Lázaro está durmiendo, no hay problema. Pero él hablaba del sueño de la muerte. Lázaro se había muerto. Ya la familia lo estaba llorando, desesperadas, decepcionadas, con el corazón herido. La esperanza se había esfumado, no había nada, ninguna esperanza para él. Y Jesús, nuestro amigo, aquí es donde se conocen los amigos. En medio de la adversidad y en medio del problema, y dice: amigo de nosotros. Y no le importó a nuestro hermano: ahora sí quedamos desamparadas. ¿Quién nos va a ayudar en la casa? ¿Quién va a trabajar para que nosotros podamos subsistir un poco? Ya la esperanza se esfumó, se fue. Y obviamente Jesús llega por allí. Hacía 4 días que ya el hombre, que ya Lázaro estaba enterrado. Ya los gusanos habían hecho su fiesta. Por allá sale Marta, le dice: maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Tremendo reproche. ¿Acaso no te acuerdas los días que estabas aquí, que lo tratábamos bien, que le poníamos sus cortinas, sus cobijas, bien, la cama bien organizadita, toda la ropita bien arregladita? ¿No te acuerdas, Jesús? Si usted hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese fallecido. Oh, Marta, 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 bendito el nombre del Señor. A su nombre sea de Dios. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Claro, tenía esa esperanza. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito el nombre del Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Bueno, Señor, recordemos. Y corre y vamos de María. El maestro es aquí, te llama. Y él ya corre a donde está Jesús. Le dice: maestro, oh maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El dolor en el corazón de Jesús por la incredulidad de ellos. Pero Jesús le dice: bueno, ¿y a dónde lo han puesto? Llévenme allá. Y lo llevan a la tumba, y él, con el dolor en su corazón por ver la incredulidad de toda la gente que lo rodeaba, comienza a llorar. Y comienzan los murmuradores por allí diciendo: mire, dice que lo amaba mucho. Es el amor que le profesaba. A muchos salvó, a muchos sanó, a muchos ciegos les devolvió la vista, hizo muchas cosas, y a este que era su amigo, que lo amaba, no fue capaz
Jesús, conmovido, dice: quite la piedra. Y llega Marta y dice: maestro, no, un momentico, ¿cómo así que quiten la piedra? ¿Acaso no te das cuenta que lleva 4 días que así que está enterrado y ahí él ya? No soportamos el olor. ¿Cómo se le ocurre a usted decir que quiten la piedra? Y le dice: Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¡Aleluya! ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Pero si él lo dijo, hágalo. Quita la piedra. Aleluya. Y él, hermano, sin necesidad de entrar, sin necesidad de truco, sin necesidad de nada, levanta la voz y dice: Lázaro, ven fuera. Bendito el nombre del Señor. La palabra de Dios dice que el que estaba muerto se levantó de allá y ahí está afuera, ahí está. Y lo más increíble, hermano, era que estaba envuelto en un sudario completamente, sin poder caminar, y lo trajo de allá afuera, y le dice a la gente: desátenlo y déjenlo ir. Aleluya. Amén. Es la obra de Dios en la tierra. Amén. Son los milagros de Dios en la tierra. Pero sabe, hermano, que hay algo más espectacular, algo más maravilloso, y es que Dios no se detiene. Dios continúa haciendo su obra. Dios continúa haciendo los milagros. Dios continúa abriendo, hermano, los oídos a los sordos. Continúa devolviéndole la vista a los ciegos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tú y yo éramos ciegos. Ciegos, totalmente ciegos. Bendito el nombre del Señor. Oh, pero el Señor nos devolvió la vista. Oh, bendito el nombre del Señor. Y ahora podemos caminar sin tropezarnos. A su gracia y la gloria. No oíamos, porque todo el que no oye no puede entender la palabra, no la puede leer, hermano. No oíamos ni hablábamos, éramos sordos, éramos tartamudos, totalmente mudos. No podíamos, hermano, pero un día el Señor llegó y tomó su palabra y abrió, hermano, nuestro entendimiento, abrió nuestro oído. Bendito el nombre del Señor. Desató nuestra lengua y ahora predicamos su palabra. Oh, decimos cuán grande y maravilloso es Él. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Éramos paralíticos, hermano. El que no camina con Dios es paralítico. El que no camina con Dios no sabe caminar, no ha aprendido a caminar. Pero el que camina con Dios, hermano, el que le entrega la vida al Señor, el que le permite a Dios que haga nido en su corazón, camina derechito, hermano, sin torcerse. Bendito el nombre del Señor. Camina derechito. Sabe para dónde va. Aleluya. Sabe para dónde va. Y vamos para el reino de los cielos. Vamos para allá, donde hay moradas eternas, donde tú y yo vamos a estar. Oh, alabando y glorificando al que vive por los siglos de los siglos. La palabra del Señor dice: vosotros que estáis muertos en delitos y pecados, estábamos muertos en delitos y pecados, pero dice: mas Él, Jesús, nos dio vida. Aleluya. Oh, nosotros que antes estábamos muertos, hoy vivimos solo por su misericordia, solo por su bondad. Hoy yo quisiera invitar a alguien. Aquí hay una mitad. Alguien que quiera caminar derecho con el Señor. Alguien que le permita al Señor que haga algo en su vida.